horas nuevas que vienen de Salamanca mañana. Bien, vamos a terminar esta sesión, este módulo de innovación y en la enseñanza de español como lengua extranjera. Y hoy vamos a dedicar la clase a la otra destreza que nos quedaba, la destreza de la escritura, ¿no? La expresión escrita. El primer día vimos un poco las destrezas comunicativas en general, algunas ideas sobre su enseñanza. Ayer estuvimos dedicando la clase a la comprensión lectora y hoy vamos a terminar ya con la expresión escrita, la última de las destrezas. ¿De acuerdo? Bien, en primer lugar, ¿qué es la escritura? Bueno, la escritura es la producción del lenguaje escrito, ¿de acuerdo? Así es como definiríamos de una manera muy sencilla la escritura. La escritura es la destreza más compleja de desarrollar, ¿de acuerdo? Ya lo hemos discutido ayer y antes de ayer. Es una de las destrezas posiblemente la más difícil de manejar, de desarrollar en la clase de español como lengua extranjera. Necesita una instrucción formal prolongada, ¿de acuerdo? No basta con explicar un día en clase cómo se hace algo, sino necesita instrucción formal prolongada y necesita mucha práctica, mucho trabajo, mucho esfuerzo, ¿de acuerdo? Obviamente todo en la enseñanza de lenguas requiere tiempo y esfuerzo, pero especialmente la expresión escrita, ¿no? Porque para aprender a escribir textos necesitamos escribir muchos textos, ¿no? Y corregir, revisar, practicar. Entonces eso lleva mucho tiempo y mucha dedicación y mucho esfuerzo. Bien, precisamente por ese motivo es la destreza menos aprendida y menos practicada, ¿no? Muchas veces los profesores no tienen tiempo en clase para dedicar muchas tareas a la escritura y lo que hacen es, pues bueno, dejarla para tarea en casa, ¿no? Como deberes, y no se le dedica el tiempo que necesitaría. Además tenemos un problema añadido y es el nivel variable de alfabetización real y funcional. Nuestros alumnos muchas veces no tienen gran capacidad de escritura, ¿no? Con eso nos referimos a alfabetización funcional. Por un lado está la alfabetización real, ¿no? Podemos tener alumnos que realmente no están del todo alfabetizados, pero sobre todo la alfabetización funcional, ¿no? Es decir, gente que no sabe escribir un texto, ¿no? Y eso pasa en todas las lenguas, gente que en su lengua materna no sabe escribir un texto y no sabe organizar las ideas, pues claro, cuando le enseñamos la L2, pues las dificultades se multiplican, obviamente, ¿no? Las dificultades se van a multiplicar. Bien, es la destreza posiblemente con menor presencia en la enseñanza de segundas lenguas, ¿no? La destreza con menor presencia en la enseñanza de segundas lenguas. Claro, en clase tenemos un tiempo limitado, ¿no? Un tiempo limitado y normalmente pues para escribir necesitamos bastante tiempo. Si tenemos una hora de clase pues no podemos dedicar mucho tiempo a la escritura, ¿no? Lo mandamos de deberes en casa y se practica fuera. Además muchos alumnos rechazan las actividades no orales, ¿no? A los alumnos les gusta pues hacer ejercicios amenos, entretenidos, ¿no? Entonces si les mandamos escribir todo el rato pues los alumnos lo suelen rechazar. Además, la escritura hemos visto que es el código lingüístico más homogéneo y regulado, ¿de acuerdo? Es el código más unitario, más homogéneo en una lengua. La escritura es el modelo para la lengua estándar en general, ¿no? Es el modelo de la lengua estándar. La lengua estándar se asocia a la escritura, ¿no? A una supravariedad culta, elevada, que se superpone a todas las demás variedades, ¿no? Por eso condenamos socialmente los errores y las faltas de ortografía, ¿no? Un error en la lengua oral, bueno, se tolera en mayor o menor medida. Una falta de ortografía no se tolera tanto, ¿no? No sé aquí en Egipto cómo sois con las faltas de ortografía en árabe, pero en español, si alguien comete una falta de ortografía, eso tiene muy mala reputación, ¿no? Muy mala reputación social también. Entonces hay una condena social a las transgresiones en la escritura, ¿de acuerdo? Bien. Conocemos que hay varios medios del lenguaje. El lenguaje se organiza en medios, por un lado, primarios, que son la lengua oral. La lengua oral es el lenguaje natural, ¿no? Es el medio primario del lenguaje, la manifestación natural del lenguaje. Tenemos otros medios primarios, como las lenguas de signos, las lenguas signadas, que también son lenguas naturales, ¿de acuerdo? Con su gramática, con su léxico, ¿vale? ¿Y qué es la escritura? La escritura es un medio secundario, ¿de acuerdo? Es un medio secundario. ¿Qué significa esto? Que en origen es un medio subsidiario de la lengua oral, es un medio dependiente de la lengua oral. Es un medio que depende de los medios primarios en el sentido de que es la lengua oral la natural y la escritura es accesoria en ese sentido, ¿de acuerdo? Bien. La escritura, por tanto, es un medio secundario del lenguaje, ¿de acuerdo? Está por detrás del medio primario que es la lengua oral, la oralidad.
Sabemos que algunas sociedades han desarrollado un método para fijar los mensajes lingüísticos de una manera que puedan perdurar en el tiempo, ¿vale? Eso es la escritura. La escritura no ha existido siempre en todas las sociedades, ¿no? Todas las sociedades humanas, todos los seres humanos han tenido una lengua, desde que surge el lenguaje, una lengua oral, hablada, todas, ¿sabes? No ha habido ninguna sociedad, ninguna cultura, ningún pueblo que no haya tenido una lengua hablada, pero no todas han tenido escritura, ¿no? ¿Sabéis? La escritura, pues, en ese sentido, es una derivación del habla, una transcripción del habla, ¿vale? Eso es en origen, la escritura, una transcripción del habla. Social y culturalmente sabemos que su conocimiento implica una posición dominante, ¿no? Antiguamente, solo una minoría de las personas eran capaces de escribir, ¿no? Hoy, la mayoría de gente está alfabetizada, pero solo una minoría escribe bien, ¿no? Es capaz de escribir bien y de desarrollar bien los textos escritos, ¿no? Entonces sigue siendo un elemento de posición dominante social y culturalmente. Cognitivamente requiere aprendizaje formal, ¿no? Igual que la lectura, ¿vale? Requiere aprendizaje en la escuela, en el colegio, cuando somos pequeños y lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿vale? Y lingüísticamente presenta diferencias de registro con respecto a la oralidad, ¿vale? Esto es importante porque, aunque la escritura en origen es una transcripción del habla, en realidad hay diferencias en la lengua escrita y la lengua hablada, obviamente, no son exactamente iguales, ¿vale? Y muchas veces cuando enseñamos una L2, enseñamos el estándar de la lengua escrita y no tanto las normas de la lengua hablada, ¿no? Por eso cuando los alumnos llegan al país donde se habla esa lengua, pues entienden muy bien las noticias de la televisión, pero no entienden muy bien una conversación coloquial entre amigos, ¿no? Porque lo que enseñamos normalmente es la lengua estándar y la lengua estándar se aproxima a la escritura, ¿no? A la lengua escrita. Bien. ¿Recuerdas cómo y cuándo aprendiste a escribir? Ayer preguntábamos si recordabais cuándo y cómo aprendisteis a leer. ¿Recordáis cuándo y cómo aprendisteis a escribir en vuestra lengua materna? La lengua materna, la lengua 1. Simultáneo a la lectura, ¿no? Escribir, todo. ¿Sí? ¿Os recordáis? ¿Lo recordáis? En la guardería, en infantil, os enseñaban a escribir, ¿no? Primero las letras del alfabeto, imagino, ¿no? Luego, poco a poco, sílabas. Más tarde en la escuela, ¿no? ¿Y recordáis que fue un proceso fácil, difícil para vosotros? Al principio es muy difícil, ¿no? Si os dais cuenta es lo que cuesta a los niños hacer las primeras letras, ¿no? Y cómo lo hacen, es muy, muy difícil, no es nada fácil. También, ¿no? También para los padres. ¿Recordáis cuando aprendisteis el alfabeto latino la primera vez? ¿Os costó? ¿También? ¿No tanto? ¿Menos que el alfabeto árabe? Ya teníais un sistema alfabético y ya aprender otro fue un poquito más fácil, pero también tuvo dificultades, imagino, ¿no? Conocer los nuevos símbolos. ¿Qué entiendes por escritura? ¿Qué entendéis por escritura? Para vosotros, ¿qué es la escritura? Si os digo escritura, ¿en qué pensáis? Una manera de expresar lo que está en tu cabeza, lo que está dentro. La manera de expresar lo que piensas. ¿Qué más entendéis por escritura? Comunicación. Un mensaje escrito. Si pensáis en escritura, ¿cuál es vuestro modelo? ¿En qué pensáis? ¿Qué tipo de...? Una descripción de hechos, acciones. ¿Qué tipo de textos pensáis o si os vienen a la cabeza? Novelas, artículos. Todo lo que se puede escribir. Eso, por ejemplo, incluye mensajes, ¿no? De texto, mensajes de móvil. Tweets, publicaciones en Facebook, ¿no? Todo eso es escritura también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces pensamos en escritura en el texto formal, ¿no? La carta, el encabezamiento, las partes, el artículo expositivo, el texto expositivo argumentativo con su introducción, su desarrollo, y no necesariamente. La escritura es mucho más, ¿vale? Todo lo que se puede leer, ¿no? Todo lo que se puede leer, todo lo que se ha escrito, ¿no? ¿Te parece una tarea fácil? ¿No? Depende. ¿De qué depende? Del tipo de texto.
Claro, del tipo de texto. Eso es importante, ¿no? Porque es difícil escribir un texto formal, ¿no? Es difícil escribir una tesis académica en español, en otra lengua. Es tan difícil escribir un mensaje de WhatsApp, un artículo argumentativo, es difícil, ¿no? Un mensaje de WhatsApp es tan difícil, o un tweet, si queremos, no. Abreviaturas, bueno, el tema de las abreviaturas también veremos, ¿no? Los códigos nuevos que surgen, pero esto tenemos que tenerlo en cuenta. Hay tipos de textos que son objetivamente complejos y difíciles de desarrollar, pero hay otros que no tanto, ¿no? Entonces podemos intentar hacer uso de ese tipo de textos en los niveles iniciales para también que los alumnos se familiaricen con la escritura, pierdan el miedo, ¿no? Y eso es importante también. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de escritura practicas con más frecuencia? Estudiar, o sea, escribir para estudiar. Escribir apuntes o cartas. Chatear. Yo creo que chatear es lo que más practicamos ahora, ¿no? ¿Cómo? Trabajo académico. En el mundo académico estamos todo el día escribiendo, ¿no? Correos, artículos, ¿no? Exámenes, investigaciones. Claro, en las redes sociales surge un nuevo lenguaje, ¿no? Unas convenciones donde la ortografía es, digamos, se respeta menos, ¿no? No hay tantos signos de puntuación. Exacto, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, en realidad lo que más practicamos posiblemente a día de hoy sea la escritura en redes y en chats, ¿no? Estamos todo el día escribiendo. Esto es un cambio con respecto a hace unas décadas. Hace unas décadas no se escribía tanto. Ahora estamos todo el día escribiendo. Todo el día. ¿De acuerdo? Escribiendo a máquina, bueno, escribiendo en los móviles, pero escribiendo.